En este video nos introduciremos al funcionamiento del timer en Arduino y veremos cómo programarlo accediendo a los registros del microcontrolador. Hola, ¿qué tal, controlero o controlera? Te doy la bienvenida a otro video de la página web de controlautomaticoeducación.com. Quien te saluda es Sergio Andrés Castaño Giraldo y te doy la bienvenida a nuestro curso de Arduino. Antes de comenzar con el video del día de hoy, te hago la invitación de que si estás aprendiendo Arduino, si quieres saber cómo programar un determinado periférico, si quieres saber cómo hacer una determinada conexión, quizás aquí en el canal ya hicimos un video explicativo sobre eso. Si miras esta tarjeta que está saliendo aquí encima, te va a mostrar todos los videos sobre Arduino con toda la programación de periféricos que hemos hecho hasta la fecha en este canal. El video del día de hoy comenzaremos a introducir un concepto bastante importante y es sobre los temporizadores o timers del Arduino. Tal vez esto sea uno de los temas un poco más complicados, pero veremos que con una explicación adecuada pues lograremos entender cómo funcionan estos temporizadores. Tengo pretendido hacer varios videos sobre este tema. En este primer video haremos primero una introducción un poco de qué son los temporizadores en Arduino, cuántos timers podemos encontrar dentro de Arduino y cómo se pueden configurar. Para eso entonces entraremos a programar dentro del microcontrolador. Por ejemplo, dentro del AT328P veremos que habría que modificar algunos registros porque ya, como les explicaré más adelante, no hay una librería estándar o oficial para la configuración de estos timers, pero en el próximo video veremos una de las librerías que es de dominio público, que es desarrollada por la comunidad de Arduino, y veremos que usando pues obviamente las librerías es mucho más entendible cómo configurar este tipo de timers. Si quieres ver ese video donde configuramos el timer 1 utilizando la librería timer 1, simplemente dale clic a esta tarjeta y mira cómo se configura el timer 1. Así que empecemos con nuestro primer video de timers con Arduino. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Estamos dentro de la página oficial de Control Automático Educación en la entrada de timers de Arduino. Aquí entonces irá toda la información que hagamos en el canal sobre timer. Todos los videos para cómo configurar timer 1, timer 2, todo lo que hagamos de timer estará acá junto con sus códigos para que lo descarguen totalmente gratis. Nuevamente, si desean ver el curso completo, pueden darle clic aquí donde podrán ver todas las entradas que hemos hecho. Es indudable que en nuestros proyectos de automatización muchas veces el realizar una medida adecuada y precisa de tiempo puede ser fundamental. Por lo tanto, si ustedes están aprendiendo Arduino, será de suma importancia que aprendan a manejar adecuadamente los timers que la placa de desarrollo tiene. Como verán a lo largo de este video, pues el timer del Arduino está fuertemente relacionado con las interrupciones que vimos en la entrada anterior. Aprender a manejar las interrupciones en Arduino es una parte fundamental para todo entusiasta que quiera aprender a programar adecuadamente esta placa. Si no has visto nuestro video sobre interrupciones, pues sabes que está en esta tarjeta. Ve y darle clic. Entonces los timers que veremos a continuación, todos ellos serán ejecutados por medio de una interrupción para atender alguna tarea específica. Ya habíamos dicho anteriormente que si utilizamos la instrucción delay, esto afectaba a nuestros programas porque esa instrucción está bloqueando, aquí vemos la figura de stop, bloquea nuestro código de Arduino, o sea que el Arduino se para ahí sin hacer absolutamente nada y esto muchas veces pues es inaceptable. Por eso entonces la ventaja de usar los timers de Arduino es justamente que nosotros podremos continuar desarrollando nuestras tareas específicas cuando en segundo plano pues se está incrementando una especie de contador o un temporizador, y que cuando ese temporizador llegue a un valor específico pues simplemente el Arduino para lo que está haciendo, vaya, atiende una interrupción y regresa nuevamente a su código principal. Lo que les acabo de decir pues se ve resumido en esta figura donde él irá trabajando nuevamente. Vamos a preestablecer un valor dentro del timer que será un valor de comparación y así una temporización comenzará a incrementarse. Cuando llegue por ejemplo a estos 15, el Arduino parará de lo que está haciendo, va a saltar a la interrupción, ejecuta lo que está dentro de la interrupción porque es algo
o es una tarea que nosotros queremos ejecutar en un tiempo preciso, y nuevamente el programa volverá nuevamente a su programa principal y reiniciará pues nuevamente el conteo, y el Arduino continuará con su tarea hasta que nuevamente vuelva y se ejecute la interrupción por timer. Vamos a ver entonces aquí inicialmente que los timers van a poseer dos modos de operación. El primer modo de operación, que es muy utilizado en los timers, es el modo de operación de la señal de PWM, que es una señal muy importante principalmente para el ámbito de control, cuando queramos ejercer algún tipo de control con nuestra placa de Arduino. ¿Te gustaría aprender a programar el PWM dentro de Arduino? Pues no te preocupes, en este video te explico cómo lo puedes configurar fácilmente con algunos ejemplos de implementación. La segunda forma de utilizar los timers es en el modo CTC, que significa Clear Timer on Computer Match. Esta opción es la que vamos a ver el día de hoy, y simplemente, como su nombre pues lo indica, el sistema contabiliza un tiempo dentro de un contador, y cuando este contador alcanza el valor del registro de los timers, pues se va a ejecutar la interrupción del Arduino. Básicamente lo que vemos detallado en esta imagen. Vamos a ver que un poco más adelante les voy a explicar que para la modificación de los timers pues tendremos que manipular lo que son los registros dentro del microcontrolador que gobierna el Arduino. En este caso, pues si nos vamos al datasheet que del microcontrolador 328P, vamos a ver esta tabla. Esta tabla nos va a indicar cómo podremos configurar los timers, bien sea para trabajar como PWM o bien sea para trabajar como CTC. Pero por lo pronto vamos a saltar eso aquí y después pues retornamos a esta tabla. Hablemos un poco de los tipos de timers que tiene el Arduino. Estos timers pues todos irán controlados o ejecutados a partir de ese cristal de cuarzo de 16 MHz que posee el Arduino, pues ese cristal de cuarzo será el encargado de darle los tiempos de ejecución al programa interno que estemos ejecutando dentro del Arduino. Ya les tengo una información pues bastante interesante, pero voy a ir directamente al grano. Principalmente dentro del Arduino pues vamos a tener 6 timers. Claro, dentro de los Arduinos más comunes como el 1, el Mini, tendríamos únicamente 3 timers, que serían el timer 0, el timer 1 y el timer 2. Si tuviéramos un Arduino más potente como el Mega, tendríamos adicionalmente esos otros 3 timers, que sería el 3, el 4 y el 5. Veamos rápidamente que el timer 0 es un timer que es utilizado por las funciones delay, por las funciones mili y por las funciones micro, o sea, las funciones que nosotros hemos venido utilizando anteriormente en nuestro curso de programación. Este timer 0 es un timer de 8 bits. Para que lo tengan en cuenta, no sé por qué no lo coloqué aquí. Muy importante, si nosotros nos ponemos a modificar este timer 0, entonces vamos a alterar las funciones delay, milis y micros. Entonces mucho cuidado, cuando vayan a modificar ese timer pues no utilicen estas funciones, porque estarían creando conflictos dentro del código. Por otro lado, el timer 1 es un timer mucho más grande, porque es un timer de 16 bits, y este timer es usado principalmente por la librería servo del Arduino, que es la librería de controlar servomotores. Si ustedes utilizan el Arduino Mega, la librería no sería el timer 1, sino que sería el timer 5. Nuevamente, si en sus proyectos están utilizando un servo, no vayan a modificar pues el timer 1, porque si fueran a utilizar la librería servo pues va a crear un conflicto interno. Entonces eso lo tienen que tener también en consideración. El timer 2 nuevamente es un timer de 8 bits que es usado por una función TON, que todavía no la hemos visto aquí en el canal, y nuevamente, si en tu programa vas a utilizar esta función, pues no vayas a modificar este timer 2. Caso contrario, pues puedes modificarlo. Y nuevamente, para los dispositivos más potentes como el Arduino Mega, tenemos 3 timers adicionales. Esos timers todos son de 16 bits. Entonces son timers bastante grandes, y generalmente estos timers en ese Arduino Mega son utilizados por la librería servo para la manipulación de este tipo de motores. Entonces va a depender mucho del tipo de aplicaciones que ustedes tengan para implementar entonces los timers en los programas que vamos a hacer de aquí en adelante. Mucho cuidado, entonces ya saben que si utilizamos alguno de esos timers iremos a alterar algunas otras funciones básicas que posee la placa del Arduino. Como en este video entonces vamos a hablar un poco de los registros que tiene el Arduino internamente.
entonces será un poco más teórico. Vamos a mirar y entender qué son los prescalers y qué son los registros de comparación que están dentro del microcontrolador de Arduino. Primero, como ya lo dijimos anteriormente, el Arduino trabaja a 16 MHz. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenga un cristal de 16 MHz. Simplemente que, por ejemplo, los temporizadores o los timers internos que tenemos en el Arduino, ellos tendrán la capacidad de contar de uno en uno a cada uno dividido 16 millones de segundo, que eso es aproximadamente cada 63 nanosegundos. O sea, como el timer es una especie de contador, a cada 63 nanosegundos podría incrementar de uno en uno ese contador del timer. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una cuenta hasta 10, me demoraría 625 nanosegundos, que es bastante rápido. Vemos que la velocidad del contador a 16 MHz entonces es muy rápido, y por lo que el timer 0 y el timer 2, como lo especificamos anteriormente, es de 8 bits. Esto va a significar que lo máximo que vamos a poder contar es 255, y para el caso del timer 1, al ser un temporizador de 16 bits, lo máximo que nosotros conseguiríamos contar es hasta 65.535. Esto va a significar que con el cristal que tiene el propio Arduino de 16 MHz, si vamos a contar con el timer 0 o el timer 2, entonces las interrupciones se van a producir cada 256 dividido 16 millones de segundos, que es aproximadamente 16 microsegundos. Y si lo hacemos con el timer 1, pues cada interrupción se ejecutará aproximadamente cada 4 milisegundos. Y esto continúa obviamente siendo muy rápido para estar simplemente ejecutando una interrupción, estar parando el programa para atender una rutina de interrupción. Para poder controlar entonces estos incrementos de los temporizadores, vamos a utilizar algo muy importante dentro de los microcontroladores que se conoce como el prescaler, el cual va a establecer la velocidad de temporización siguiendo esta ecuación que está en color rojo. Simplemente la velocidad de temporización en Hz vendrá dado por la velocidad del reloj del Arduino, que normalmente son 16 MHz, dividido el prescaler. Entonces vemos que el prescaler realmente lo que va a hacer es dividir esa velocidad del Arduino en un valor predeterminado. Ese prescaler solo puede tomar estos valores de aquí, que puede ser 1, 864, 256 o 1024. Son los valores preestablecidos. Por lo tanto, vamos a suponer que nosotros dividimos el 16 MHz por 1, pues la velocidad será 16 MHz, no hemos hecho nada. Pero si lo dividimos, por ejemplo, por 8, pues la velocidad baja a 2 MHz. Si lo dividimos por 64, baja a 250 kHz y así por delante. Para establecer entonces las velocidades del prescaler dentro de la programación del microcontrolador, pues deberemos activar los siguientes registros, que estos registros pues los vamos a explicar en el ejemplo, que queda mucho más fácil de entender. Por otro lado, la frecuencia de interrupción va a venir dada por la siguiente ecuación. Tenemos entonces que la frecuencia en Hz va a venir dado por la velocidad de nuestro Arduino, que son 16 MHz, dividido toda esta ecuación, que es simplemente nuestro prescaler, el que hayamos seleccionado, multiplicado por un registro de comparación. Dentro del microcontrolador hay un registro el cual vamos a comparar. Si el timer llega a ese registro de comparación, pues vamos a activar lo que es la interrupción, y aquí más 1. Ese más 1 es porque el registro pues de comparación está indexado desde 0. Entonces, a partir de esta ecuación que tenemos aquí en negro, podemos reorganizar para despejar aquí el registro de comparación. Nosotros necesitamos saber con cuánto tenemos que cargar aquí el registro de comparación, dado que la frecuencia de interrupción es la frecuencia que yo deseo, a cada cuánto quiero que el programa se interrumpa para que vaya a la rutina de interrupción. Si despejamos entonces esa parte de la ecuación aquí, vamos a tener que sería 16 MHz dividido el preescalador o el prescaler multiplicado por la frecuencia de interrupción deseada menos 1. Recordemos entonces que aquí ese registro de comparación va a depender si usamos timer 0 o timer 1 o timer 2. Para el timer 0 y 2, pues este número de registro de comparación no puede ser mayor que el 256 porque son de 8 bits. Para el timer 1, pues el número no puede ser mayor que 65.536. Vamos a ver un rápido ejemplo de cómo calcular esto. Vamos a suponer que nosotros queremos una interrupción de 1 Hz, quiere decir que se activa la interrupción a cada segundo. Entonces nosotros necesitamos primero saber con cuánto iremos a cargar aquel registro de comparación. Aplicamos entonces la fórmula que acabamos de ver, sería 16 MHz dividido el prescaler por 1. Recordemos, este 1 aquí es la frecuencia de interrupción deseada. En este caso yo quiero que sea una frecuencia de 1 Hz. 1 Hz significa una vez por segundo, menos 1. Entonces vamos a seleccionar un prescaler.
¿Qué prescaler vamos a seleccionar? Para este ejemplo yo seleccioné uno de 1024. Entonces tendríamos que nuestro registro de comparación, aplicando la ecuación, sería 15.624. Vemos que eso es un valor bastante grande, por lo tanto si nosotros queremos hacer una interrupción cada segundo, no podríamos usar ni el timer 0 ni el timer 2, sino que obligatoriamente tendremos que usar el timer 1, que está entre los valores de 256 y 65.536. Vamos a entender entonces un poco los registros que tiene el timer y cómo deberíamos configurar lo que está dentro del microcontrolador. Como ya lo anticipaba al comienzo de este video, pues el microcontrolador del Arduino es manejado por diferentes registros, y la gran ventaja de que nosotros estamos programando un Arduino es que muchas veces nosotros como usuarios pues no vamos a tener que entrar tanto en detalle en la manipulación de los registros del microcontrolador, porque la propia interfaz de Arduino pues ya nos facilita la comunicación con el microcontrolador, adicionalmente con la cantidad de librerías que están disponibles en la web. Entonces recordemos primero que los comparadores, como ya lo vimos aquí arriba, por ejemplo ese registro de comparador, aquí simplemente lo estoy definiendo, se utiliza para comparar el contador del timer con el resultado de la configuración establecida mediante el preescalador, con el fin de ejecutar una acción si la comparación resulta en una igualdad. Entonces básicamente si aquí seleccionamos en este caso los 15.624, entonces el timer va a comenzar a incrementar 1, 2, 3, 4, 5, y cuando llegue a este valor el timer 1, en este caso cuando llegue a 15.624, pues el timer 1 va a saltar a la interrupción, ejecuta la interrupción y vuelve al programa principal. ¿Cómo entonces iremos a configurar estos timers? Comencemos primero estableciendo aquí el modo del timer de forma CTC para poder activar las interrupciones cada que ocurra un desbordamiento por el timer. Esto va a suceder cuando el registro del contador, que se llama TCNTN, coincida con el valor del registro de comparación, que se llama OCRN, A o B. ¿De dónde salen estos registros de comparación? Pues estos van a salir de aquí, de la hoja de datos del microcontrolador. Por ejemplo, esta es la hoja de datos del ATmega 328. Una gran ventaja de que nosotros estamos trabajando con el Arduino es que la propia interfaz de Arduino, pues ella internamente ya define los nombres de los registros. Entonces, por ejemplo, si ustedes digitan en el Arduino IDE TCNTN, ya Arduino sabe a qué registro pues están ustedes refiriendo dentro del microcontrolador. Las configuraciones del timer van a ser siempre dentro de la función setup en el sketch, y generalmente para configurar estos timers debemos primero deshabilitar las interrupciones del Arduino, configurar el timer y por último activar nuevamente las interrupciones. Las interrupciones entonces serán ejecutadas con esta función aquí, ISR interrupción, y entre llaves irá pues el código de interrupción, y la interrupción la configuraremos usando las constantes preconfiguradas para la placa, que en nuestro caso será el timer n compa vect. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de los registros. Este puede ser un video un poco teórico, pero sería bueno pues que ustedes vayan entendiendo el porqué de las cosas. Tenemos el registro TCRN, puede ser A o B, que son simplemente registros de control para poder configurar el timer en el modo CTC y para configurar el preescaler. Para el caso en que queramos usar el timer 0 o el timer 2, tanto en Arduino 1 como en Mega, pues por ejemplo configuramos el TCRNA, que ese registro deberá estar todo en 0, con excepción del bit WGM01. Entonces aquí por ejemplo dentro del datasheet tenemos en la página 108 el registro TCR, por ejemplo el 1A. Entonces vemos que ese registro internamente pues tiene varios bits. Aquí incluso en el datasheet pues se explica cómo se deben configurar cada bit de ese registro, y simplemente como lo especificamos aquí, si queremos usar el timer 0 en un Arduino 1 por ejemplo, vamos a poner todos en 0 exceptando el bit WGM01, el cual deberá estar en 1. Es decir, todo esto deberá estar en 0 con excepción de este último bit, que deberá ser un 1. De esa forma entonces estaríamos configurando el modo CTC dentro de un Arduino 1. Y con el TCRNB hacemos lo mismo, ponemos todos en 0 excepto los bits que vayamos a usar en 1 para nuestro preescalador, si es que lo vamos a usar. Entonces aquí configuramos el preescalador, aquí configuramos el timer, el modo CTC, perdón, y lo mismo si queremos usar el timer 1, pues para usar el timer 1 simplemente este registro lo ponemos todo en 0, y este registro también lo ponemos todo en 0 con excepción del registro WGM-N2, que debe estar en 1 para configurar el modo CTC, y
los preescaladores que requeramos en nuestra aplicación. Tenemos otro registro que vamos a utilizar aquí, que es el TCNTN, que simplemente es un registro contador que por lo general lo vamos a inicializar siempre en 0. Es donde va a iniciar la cuenta pues, del temporizador. Tenemos este registro que es el de comparación o CRNA, que es el comparador de salida. Entonces, luego de haber predefinido pues nuestro preescalador, este registro lo vamos a usar con un valor específico para que las interrupciones ocurran cuando el valor del contador TCNT, que es este contador que inicializamos aquí en 0, coincida con el valor que nosotros hemos almacenado aquí en OCRNA. Y un último registro pues que vamos a ver en este video sería el TIMSK, que este es un registro de configuración de la interrupción, que en nuestro caso pues lo vamos a usar todo en 0, menos el bit OCIE, que deberá estar en 1 para indicar que nuestro timer que usaremos el registro OCRNA para comparación. Nuevamente recuerdo que todos esos registros pues estarán aquí dentro de la hoja de datos, ya ustedes entrarán a estudiarlo con más detalle. Vamos a ver aquí dos ejemplos rápidos de cómo utilizar la programación de timers modificando directamente los registros del microcontrolador. Nuestro primer ejemplo lo vamos a hacer programando entonces los propios registros de nuestro Arduino. Si quieres ver ese primer ejemplo, simplemente dale clic a este video para que veas cómo fue que lo implementamos, y claro, no te olvides también de suscribirte a este canal. Poco a poco daremos las bases para que tengas toda la capacidad de programar en esta interesante placa de desarrollo del Arduino. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.